Señores, en medio de la tragedia del Jet Set, de su proceso penal, que culminó, por lo menos en primer grado, con la puesta en libertad del señor Antonio Espaillat y de su hermana, pues surgen las acusaciones contra Zulinka Pérez, la hija de Ruby Pérez, de haber vendido a su padre por $1 millón. Te explico a continuación. Como todos sabemos, en el día de ayer fue emitida pues la sentencia, la resolución que dictó medidas de coerción consistente en garantía económica de 50 millones de pesos para el señor Antonio Espaillat y para su hermana, de los cuales solamente tendrán que pagar entre 5, 6, 7 millones de pesos única y exclusivamente. Estarán en plena libertad, con impedimento de salida y con la obligación de presentarse de manera periódica por ante el Ministerio Público. Son parte de las medidas contempladas en el artículo 226 del Código Procesal Penal. Pero a la luz del conocimiento de dicha medida y al margen de los cuestionamientos a los jueces por parte de la Procuraduría General de la República por boca de Wilson Camacho, pues surge el escándalo de un cheque por $1 millón recibido por Zulinka Pérez, la hija preferida de Ruby Pérez, aquella que lo acompañó en la noche del desplome del techo que le costó la vida, aquella que surgió a los medios y dijo que iba a llegar hasta las últimas consecuencias, aquella que lloró de manera incansable, de manera inconsolable, pues recibió $1 millón y ha sido acusada de todo tipo de tropelías, de haber traicionado a su padre y de haberlo vendido por $1 millón. Y esta es su declaración, su explicación referente a lo que aconteció. Veamos. En cuanto al tema del cheque que ha sido difundido, sí, es verdad, recibí una compensación solo como miembro de la orquesta, al igual que mi esposo Miguel Báez, quien también era miembro de la orquesta, ya que, como comprenderán, dejamos de percibir ingresos a nivel laboral. Aclaro lo anterior, puesto que no se trata, de todo esto no se trata. Al ver estas declaraciones de supuesta defensa de Zulinka Pérez, tenemos que decir, en primer lugar, no somos suecos. Tenemos que estar claros desde la perspectiva de que ella, si evidentemente tenía doble calidad, la calidad de víctima directa por haber sufrido de manera directa el daño ocasionado por el derrumbe del techo del Jet Set, y de víctima en su calidad de hija de Ruby Pérez, todo al tenor de las disposiciones del artículo 83 del Código Procesal Penal, que le genera evidentemente esa aptitud para presentar querella, como evidentemente la hizo, donde presentó su reclamación sobre la base del daño personal y sobre la base del daño ocasionado en su condición de hija directa de su padre fallecido en dicha tragedia. Lo que, a la luz de su desistimiento formal y su recibo de descargo como consecuencia del pago de $1 millón, engloba evidentemente tanto los daños personales, independientemente de que diga que fueron para gastos médicos, como los daños ocasionados en su calidad de hija. Tan es así que de la descripción del recibo de descargo refiere tanto los daños o la cobertura médica, como los otros daños relacionados al desplome del techo del Jet Set, desplome del techo que ocasionó la muerte de su padre, que ni murió de COVID, ni murió de gripe, murió porque le cayó ese techo. Y cuando ella desiste de su querella, cuya propuesta fáctica se sostenía sobre la base de ese derrumbe y de la negligencia tanto de Antonio Espaillat como su hermana, evidentemente está desistiendo. Pero no es cualquier desistimiento y se produce no en cualquier momento, se produce para generar un efecto desmoralizador y abrirle el camino al señor Antonio Espaillat y a su hermana, presentando
que como ya él resarció a una de las víctimas más importantes, que es el cantante ídolo Ruby Pérez, por lo menos a una de sus hijas se lo presentaron al juez y por eso lo someten en la solicitud de medida de coerción para evitar que le dicten prisión preventiva, pues gracias a eso se le facilita el camino a Antonio Pérez. No es solamente que se presenta un simple desistimiento después que se ha conocido la medida de coerción, no. Ese dinero que se invirtió, que según el cheque es 1 millón de pesos y que algunos dicen que es muy poquito, yo también me lo encuentro muy poquito, crea un efecto en la psiquis y en la moral, no solamente de los restantes querellantes, sino en el juez que está conociendo el proceso y que entiende, bueno, pero si ya el principal responsable o el presunto responsable comenzó a resarcir a las víctimas, y más a una víctima tan importante como Ruby Pérez, que están dadas las condiciones, evidentemente, para que no vaya a la cárcel y él continúe a lo mejor negociando con las demás personas. Se trata de una táctica que en buen derecho se conoce como la desmoralización, el despojo de la razón moral que puedan tener los querellantes para perseguir justicia y lograr que el encartado tenga un trato bastante riguroso, enviándolo a prisión preventiva. Ese desistimiento no solamente tuvo el efecto de desaparecer o de mermar la presencia de una de las víctimas más importantes, Ruby Pérez, porque era el objetivo fundamental, no era Zulinka, era su padre, y por eso se depositó ese recibo de descargo, y por eso me atrevería a decir que fue uno de los causales más importantes y determinantes para que se dictara la garantía económica y no la prisión preventiva. Lo que le da la razón a aquellas personas que entienden que ese 1 millón de pesos recibido por Zulinka Pérez y las sumas recibidas por, según ella dice, por su esposo, pues constituyeron lamentablemente una traición a la memoria de su padre y un obstáculo más para que se haga justicia en este proceso a la luz de lo que persiguen los demás víctimas, las demás víctimas querellantes. Obviamente que cuando hago esta precisión la hago en función de los intereses que persiguen las víctimas. El encartado, el imputado, pero con 1000 amores, que le puedan desistir todas y cada uno de sus querellamientos, porque estamos en presencia de una acción pública a instancia privada y por vía de consecuencia la firma de ese acuerdo y de ese desistimiento por parte de Zulinka, y ella lo sabe, implica la renuncia y la extinción de la acción penal, por lo menos en cuanto a ella, en cuanto a su padre y en cuanto a todo lo relacionado que tenga que ver reclamación relativo a ese evento. Lo que cuestionamos no es que haya recibido el 1 millón de pesos, particularmente es su derecho, ella puede hacer con su vida, con sus bienes, y dentro de sus bienes están los derechos intangibles que implican derecho a reclamar. Lo que cuestionamos es que no tenga la valentía de decirle a la opinión pública: sí, yo recibí dinero y vendí mis derechos. Lo que es buen derecho es: vendí la muerte de mi papá.